Soy Emilio Pazmiño y esta es la serpiente rey. Hoy estamos aquí explorando un bosque en Carolina del Norte cuando encontramos una de las serpientes que más he buscado en la costa este de Estados Unidos. Esta que está aquí es la serpiente rey. Bueno, Emilio, ¿por qué le llaman la serpiente rey? Buena pregunta, Evan. Bueno, en realidad estas serpientes, aparte de comer roedores y anfibios y reptiles pequeños, ellos pueden cazar otras serpientes, lo cual significa que son ofiófagas. Ahora, las serpientes que ellas cazan no solo son las inofensivas, como las corredoras o las verdecitas que hemos visto aquí en este viaje. También pueden cazar a las serpientes venenosas. Ahora, Harrison, ¿por qué ellas pueden comer una serpiente venenosa sin ser lastimada? Esta especie no es inmune, pero es altamente resistente al veneno de otras especies de serpientes. Exactamente, o sea, si una serpiente venenosa, como una boca de algodón, le muerde a la serpiente rey aquí en Carolina del Norte, no le pasa casi nada. Pero hay un estudio muy interesante que demostró que ellas son solo resistentes al veneno de las especies que están en su zona natural. Porque la serpiente rey tienen bastantes especies que se encuentran a través de todas las Américas. Y por ejemplo, una especie que está aquí en Carolina del Norte, si la trasladamos a otra parte de Estados Unidos, por ejemplo a California, y ella trata de cazar una serpiente cascabel allá, no sería inmune al veneno de esa cascabel. Pero sí es inmune al veneno de las cascabeles que hay acá. Así que es un dato muy interesante en la evolución de esta especie. Y para comer otras serpientes necesitan ser muy fuertes, ¿verdad? Sí, es verdad. Ellas son constrictores, porque como ellas no tienen veneno, usan la constricción para atrapar a su presa y dominarla. O sea, ustedes ya han visto como cuando atrapamos las matacaballos allá en Ecuador, ellos nos dan la vuelta y nos aprietan bien duro. Bueno, esta está mucho más calmada y no está tratando de hacer nada de manera defensiva. Miren lo linda que es. Pero, en realidad, en proporción a su cuerpo, porque sí son más pequeñas, ellas técnicamente son mucho más fuertes que la matacaballo o la anaconda incluso. O sea, ellas se consideran una de las serpientes más fuertes de todo el planeta en proporción a su tamaño corporal. En los casos más extremos, se ha documentado que la serpiente rey puede comerse una presa que es más grande que ella misma, cazando a otras serpientes que pueden tener más del 20% que su propia masa corporal. Tiene buen tamaño este individuo. Es adulta, pero no es el tamaño máximo que ellas pueden llegar, ¿verdad? Esta especie puede crecer más que 1,5 metros. Ahora, Harrison, ¿si la puedes tener un ratito? Wow. Es muy fuerte. Y ahora que estoy manejando, siente como una mezcla de un serpiente de maíz y un pitón. Es muy fuerte, pero es... ¿Sabes qué? Me gusta esa comparación. O sea, una mezcla entre una pitón y una serpiente de maíz. Evan, ¿tú también la quieres manejar un poquito? Claro. A ver. ¡Qué increíble! El patrón es muy bonito, ¿no? Sí, lo interesante es que esta especie, y bueno, también considerando las especies similares que hay en esta parte de Estados Unidos, pero dentro de esta especie varían un poco el color. Por ejemplo, las de aquí tienen este patrón negro con blanco, pero las que se encuentran en otros estados son diferentes, ¿verdad? Exactamente. En otras partes de su distribución tienen otros colores y patrones como líneas muy pronunciadas. Y manchas también a veces. Exactamente. ¿Verdad? Pero igual, un espécimen tan bonito y mira que está brillando un poquito. ¿Será que recién mudó de piel? Y sus escamas son muy lisas también. Qué increíble fue poder al fin haber encontrado a la serpiente rey aquí en el bosque costal de Carolina del Norte. Y también justo qué suerte tuvimos de encontrar un individuo no solo tan hermoso, pero tan calmado y tranquilo. Y si quieren ver más de mis amigos, Harrison y Evan, visiten su canal, The Wildlife Brothers, para ver más animales increíbles. Y también no se olviden de visitar el canal de mi amigo Spencer, que es el que vive aquí en Carolina del Norte. Él está detrás de las cámaras ahorita. My Wild Backyard. Pero bueno, solo falta decir ahora una cosa más. Bueno, muchachos, hasta la próxima. Ok, look at me. Distribución. 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 Distribución.